Buenas tardes, alumnos. Soy el ingeniero Rodolfo Bersunza, egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica con título de ingeniero mecánico con especialidad en plantas térmicas e hidráulicas. El tema a tratar el día de hoy son los procesos termodinámicos, los cuales se definen como el campo de la física que describe y relaciona las propiedades físicas de sistemas macroscópicos de materia y energía. Los principios de la termodinámica tienen una importancia fundamental para todas las ramas de la ciencia y la ingeniería. Un concepto esencial de la termodinámica es el del sistema macroscópico, que se define como un conjunto de materia que se puede aislar espacialmente y que coexiste en un entorno infinito e imperturbable. El estado de un sistema macroscópico en equilibrio puede describirse mediante propiedades medibles como la temperatura, la presión o el volumen, que se conocen como variables termodinámicas. Es posible identificar y relacionar entre sí muchas otras variables, como la densidad, el calor específico, la comprensibilidad o el coeficiente de expansión térmica, con lo que se obtiene una descripción más completa de un sistema y de su relación con el entorno. Cuando un sistema macroscópico pasa de un estado de equilibrio a otro, se dice que tiene lugar un proceso termodinámico. Las leyes o principios de la termodinámica, descubiertas en el siglo XIX a través de meticulosos experimentos, determinan la naturaleza y los límites de todos los procesos termodinámicos. En física, se denomina proceso termodinámico a la evolución de determinadas magnitudes o propiedades propiamente termodinámicas, relativas a un determinado sistema físico, desde el punto de vista de la termodinámica. Estas transformaciones deben transcurrir desde un estado inicial de equilibrio a otro final, es decir, que las magnitudes que sufren una variación al pasar de un estado a otro deben estar perfectamente definidas en dichos estados, inicial y final. De esta forma, los procesos termodinámicos pueden ser interpretados como el resultado de la interacción de un sistema con otro, tras ser eliminada alguna ligadura entre ellos, de forma que finalmente los sistemas que se encuentren en equilibrio mecánico, térmico y o material entre sí. De una manera menos abstracta, un proceso de termodinámico puede ser visto como los cambios de un sistema, desde unas condiciones iniciales hasta otras condiciones finales, debido a la desestabilización del sistema. Proceso isotérmico. Se denomina proceso isotérmico o proceso isotermo al cambio de temperatura reversible en un sistema termodinámico, siendo dicho cambio de temperatura constante en todo el sistema. La compresión o expansión de un gas ideal en contacto permanente con un termostato es un ejemplo de proceso isotérmico y puede llevarse a cabo colocando el gas en contacto térmico con otro sistema de capacidad calorífica muy grande y a la misma temperatura que el gas. Este otro sistema se conoce como foco caliente. De esta manera, el calor se transfiere muy lentamente, permitiendo que el gas se expanda realizando trabajo. Como la energía interna de un gas ideal solo depende de la temperatura y ésta permanece constante en la expansión isotérmica, el calor formado del foco es igual al trabajo realizado por el gas, o sea, Q igual a W. Ejemplo de este tipo de proceso son el de evaporación de agua y la fusión del hielo, pues estos tienen un cambio de temperatura que es constante, por lo que se le puede llamar proceso isotérmico. El proceso isobárico. Un proceso isobárico es un proceso termodinámico que ocurre a presión constante. En él, el calor transferido a presión constante está relacionado con el resto de las variables mediante
el calor transferido, la energía interna, la presión y el volumen. En un diagrama presión-volumen, un proceso isobárico aparece como una línea horizontal si la presión no cambia durante el proceso. Se dice que es isobárico. Un ejemplo de un proceso isobárico es la ebullición del agua en un recipiente abierto. Como el contenedor está abierto, el proceso se efectúa a presión atmosférica constante. En el punto de ebullición, la temperatura del agua no aumenta con la adición de calor. En lugar de esto, hay un cambio de fase agua a vapor. El proceso isocórico. Un proceso isocórico, también llamado proceso isométrico o isovolumétrico, es un proceso termodinámico en el cual el volumen permanece constante, delta V igual a cero. Esto implica que el proceso no realiza trabajo, presión, volumen, ya que este se define como Z igual a presión delta V, donde P es la presión. El trabajo es positivo ya que es ejercido por el sistema. Aplicando la primera ley de la termodinámica, podemos deducir que Q, el cambio de la energía interna del sistema, es Q delta U para proceso isocórico. Es decir, todo el calor que transformamos al sistema quedará a su energía interna, U. Si la cantidad de gas permanece constante, entonces el incremento de energía será proporcional al incremento de temperatura. Q igual a NCB delta T, donde CB es el calor específico molar a volumen constante. En un diagrama PV, presión-volumen, un proceso isocórico aparece como una línea vertical. Desde el punto de vista de la termodinámica, esas transformaciones deben transcurrir desde un estado de equilibrio inicial a otro final. Es decir, que las magnitudes que sufren una variación al pasar de un estado a otro deben estar perfectamente definidas en dichos estados, inicial y final. De esta forma, los procesos termodinámicos pueden ser interpretados como el resultado de la interacción de un sistema con otro tras ser eliminada alguna ligadura entre ellos, de forma que finalmente los sistemas se encuentren en equilibrio mecánico, térmico y o material entre sí. De una manera menos abstracta, un proceso termodinámico puede ser visto como los cambios de un sistema desde unas condiciones iniciales hasta otras condiciones finales, debido a la desestabilización del sistema. Ejemplo: cuando se incrementa la energía interna de 10 gramos de hielo, que está a 0 grados centígrados, cuando se transforma en agua manteniendo el volumen constante, como el proceso isocórico, ya que no cambia el volumen, entonces W0 igual a 0, y de acuerdo con la primera ley de la termodinámica, la cantidad de calor ganada por el hielo es igual al cambio de su energía interna, es decir, Q igual a delta U. Ahora bien, el calor de fusión del hielo es Q igual a mLF, en donde LF es igual a 80 calorías por gramo. Sustituimos valores en una relación anterior y obtenemos que Q es igual a 10 gramos por 80 calorías por gramo, igual a 800 calorías. Por lo tanto, el cambio de la energía interna es delta U igual a Q igual a 800 calorías. El proceso adiabático. En termodinámica, dicho de un proceso termodinámico que se produce sin intercambio de calor con el exterior. En física, que no permite el intercambio de calor, que no está aislado térmicamente, que está totalmente aislado del exterior. Las variaciones de volumen o presión de un cuerpo sin aumento o disminución de calor, es decir, no intercambia calor con su entorno. Un proceso adiabático que es además reversible se conoce como proceso isotrópico. El calentamiento y enfriamiento adiabáticos son procesos
que comúnmente ocurren debido al cambio de la presión en un gas. Esto puede ser cuantificado usando la ley de los gases ideales. Un gas, al dilatarse adiabáticamente, se enfría, pues la cantidad de calor que contiene se reparte en un volumen mayor. Por el contrario, la compresión adiabática de dicho gas tiene por efecto un aumento de su temperatura. En climatización, los procesos de humectación, aporte de vapor de agua, son adiabáticos, puesto que no hay transferencia de calor a pesar de que se consiga variar la temperatura del aire y su humedad relativa. El límite adiabático. Se dice que un límite es adiabático cuando el estado del sistema se puede cambiar únicamente moviendo el límite o bien colocando al sistema en un campo de fuerzas exteriores, por ejemplo, campos eléctricos, magnéticos o gravitacionales. Esta noción será crucial en nuestra próxima formulación de la primera ley. A veces se suele definir al límite adiabático como aquel que es impermeable al flujo de calor. Y por último, el proceso diatérmico. Se le llama diatérmico a aquel cuerpo que deja pasar fácilmente el calor. ¿Cuál es su límite diatérmico? Se dice que un límite diatérmico cuando permite que el estado del sistema se modifique sin que haya movimiento del límite. La manera usual de definirlo es que un límite es diatérmico cuando permite el flujo de calor a través de él. Y las paredes diatérmicas son aquellas que sí permiten que un sistema termodinámico modifique su grado relativo de calentamiento. Gracias por su atención. Buenas tardes.